Como dijo Montesquieu, las leyes deben ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. El derecho no es solo un conjunto de normas, sino el reflejo de la justicia y el orden social. En esta exposición profundizaremos en las fuentes del derecho, su origen y su vigencia, elementos esenciales para todo jurista que aspira a la verdad y al bien común. Muy buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para el estudio jurídico: las fuentes del derecho. Entender de dónde provienen las normas jurídicas nos permite a nosotros comprender no solo el contenido del derecho, sino también su legitimidad, su dinámica social y su autoridad dentro del ordenamiento jurídico. Las fuentes del derecho constituyen aquellos elementos, mecanismos o procesos mediante los cuales el derecho se origina y se manifiesta en la sociedad. Son el punto de partida de todo el análisis jurídico, ya que toda norma que aplicamos, sea constitucional, legal o jurisprudencial, tiene una fuente identificable. En el ámbito doctrinario y siguiendo criterios clásicos, las fuentes del derecho suelen clasificarse en tres categorías. La primera de ellas son las fuentes históricas, que no son más que los documentos y textos jurídicos del pasado que influyeron o dieron origen a las normas actuales. A estas le siguen las fuentes materiales o reales, como también se le conoce, que se refieren a los factores sociales, políticos, económicos o culturales que impulsan la creación de normas. Y por último están las fuentes formales, que son los mecanismos jurídicamente reconocidos por el ordenamiento como productores de normas válidas y obligatorias, como la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Estas categorías no actúan de forma aislada, porque en muchos casos una norma jurídica puede tener un origen histórico y a su vez estar motivada por un contexto social, y también se puede formalizar mediante un proceso legislativo. A continuación, mis compañeras van a profundizar mucho más en cada una de ellas, iniciando por las fuentes históricas. Muy buenos días tengan todos. Tal como lo mencionó mi compañero, estaremos abordando el tema de las fuentes del derecho. Y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las fuentes históricas del derecho, que no son más que todos aquellos documentos, textos jurídicos, códigos y testimonios del pasado, que aunque ya no tienen vigencia jurídica, permiten comprender cómo era el derecho en determinadas épocas y sirven de base para la creación del derecho moderno. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, las 12 tablas romanas y el Digesto de Justiniano son consideradas fuentes históricas fundamentales. A través de ellas podemos entender la evolución de instituciones como el contrato, la propiedad o la familia. En el caso venezolano también encontramos importantes fuentes históricas. Un ejemplo claro es el del Código Civil de 1862, el cual se inspiró profundamente en el Código Napoleónico de 1804. Este hecho demuestra cómo las ideas jurídicas pueden transmitirse de una cultura a otra a lo largo del tiempo. Otro caso es el de la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1864, la primera que consolidó el federalismo en el país, influenciada por el modelo norteamericano. Este texto histórico nos permite entender la evolución del sistema político constitucional venezolano. Aunque estas fuentes ya no tienen vigencia legal, su importancia radica en que han servido de inspiración o de base conceptual para la formación de los sistemas jurídicos modernos. Los juristas recurren a ellas para interpretar instituciones, justificar doctrinas o entender el sentido de ciertas normas actuales. Así, el estudio del derecho y sus fuentes históricas sería como estudiar medicina sin conocer anatomía. Perderíamos la comprensión de fondo del cuerpo normativo. Ahora bien, pasemos a las fuentes materiales o reales del derecho, es decir, aquellas que nos muestran por qué surgen las normas y qué factores las motivan. Bueno, me presento, mucho gusto, mi nombre es Julián Toro y por consiguiente vengo a hablarles de las fuentes reales del derecho. Las fuentes materiales o reales del derecho. Estas fuentes, también conocidas como las fuentes reales, hacen referencia a factores concretos que impulsan la creación de normas jurídicas, a diferencia de muchas fuentes formales que tienen reconocimiento legal.
Las fuentes materiales se ubican en un plano sociológico, político, moral o cultural. Estas fuentes explican el contenido del derecho, revelan qué intereses se protegen y reflejan la realidad social en un momento histórico determinado, como por ejemplo las extensiones sociales derivadas de la lucha obrera del siglo XX fueron fuente material para la creación de normativas laborales en todo el mundo. En Venezuela, este fenómeno se concretó en textos como la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, LOT, de 2012, que responde a un contexto de justicia social y reivindicación laboral. Otro caso significativo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, resultado de una profunda crisis institucional, una reconfiguración política nacional y una demanda popular por refundar el pacto social. Estos factores no estaban escritos en ninguna ley previa, pero fueron elementos materiales que impulsaron una nueva norma fundamental. Las fuentes materiales no son derecho en sí, pero son la materia prima que el derecho se nutre. El legislador, el juez o el constituyente deben tomar en cuenta estos elementos reales para que las normas tengan legitimidad y eficacia. Por lo tanto, estas fuentes reflejan una versión dinámica del derecho como un producto abstracto, sino como una respuesta concreta a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Con esto en mente pasamos ahora a las fuentes formales del derecho, es decir, aquellas que el propio ordenamiento jurídico reconoce como productoras legítimas de normas jurídicas. Muchísimas gracias. Las fuentes formales del derecho son las formas reconocidas por el ordenamiento jurídico para la creación, validez y aplicación de las normas jurídicas. Es decir, que son los mecanismos por los cuales el derecho se manifiesta oficialmente. En el sistema jurídico venezolano, las principales fuentes formales son: número 1, la ley es la fuente por excelencia. Se entiende como una norma dictada por el órgano legislativo, en este caso es la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento constitucional. El artículo 202 de la Constitución establece que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Esto incluye leyes orgánicas, leyes ordinarias y decretos con rango de ley. Número 2, las costumbres. Es la práctica social reiterada que se acepta como obligatoria. En Venezuela tiene un valor jurídico solo en ausencia de ley expresa y que siempre no contradiga los principios constitucionales. Número 3, la jurisprudencia, que son los criterios interpretativos de los tribunales. Aunque a principios no son fuentes obligatorias, la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sí lo es desde la reforma del año 2000. Esto implica que sus decisiones deben de ser acatadas por otros tribunales. Y número 4, la doctrina, que son opiniones de juristas, profesores y académicos, aunque no es vinculante, influye en la interpretación del derecho y en la formación de criterios judiciales y legislativos. Los principios generales del derecho son criterios fundamentales como la buena fe, la equidad, el respeto al debido proceso, etc. Estas tienen función supletoria e interpretativa. Estas fuentes formales son jerárquicas. La Constitución está en la cúspide, seguida por tratados, leyes orgánicas, leyes ordinarias y demás normas sublegales. Comprender esta jerarquía es esencial para aplicar el derecho correctamente. Bueno, con esto culminamos la explicación técnica. Ahora damos paso a una conclusión general de nuestra exposición. Y para concluir con esta exposición, puedo decir que las fuentes del derecho nos permiten entender cómo nace, cómo se estructura y cómo se aplica el derecho dentro de una sociedad. Hemos visto a través de esta exposición que existen fuentes históricas que explican el desarrollo jurídico. Están las fuentes materiales que nos revelan los factores sociales que lo motivan y por último están las fuentes formales que éstas nos establecen el marco jurídico. En el caso venezolano, el conocimiento de estas fuentes es crucial para interpretar nuestras leyes y así aplicar los principios constitucionales.
de la mejor manera. Como futuros abogados, es nuestra responsabilidad conocer no solo la ley, sino también su origen, su razón de ser y su legitimidad. Todo esto dentro del contexto social. Muchas gracias por su atención. Ulpiano afirmó que el derecho es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. De esta forma, el estudio de sus fuentes nos acerca al entendimiento de la justicia que debe prevalecer en toda sociedad. Muchas gracias por su atención.